seguimos en Todo es Posible hasta las 18 horas y ahora es momento de, como decíamos, hablar un poco sobre la iglesia, sobre la parroquia y demás, porque tenemos al padre Horacio Lento y también a José Bartomioli, quien es colaborador también de la iglesia y demás, que viene trabajando muy bien en esa actividad. Primero que nada, darle la bienvenida al padre, que lo tenemos por primera vez. Padre, bienvenido a nuestro programa y bueno, un honor tenerlo. Bueno, te agradezco por la bienvenida y también por este espacio que nos estás brindando, porque bueno, como he dicho en otros medios también, es una manera de poder llegar a rincones que si no fuera por ustedes no podríamos llegar. Y bueno, me refiero a rincones de la ciudad o claro, del campo también. A José no lo presento porque ya es como de la casa. Ya tuvo varias veces. José, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que bien. Trabajando acá con un nuevo proyecto que la verdad que es muy lindo. Primero vamos a hacer un poquito de un repaso. Padre, cuénteme cómo volvió nuevamente a la parroquia de Carlos Casares, en qué año y bueno, cómo se está adaptando a la ciudad. Bueno, en realidad yo me fui de acá hace 40 años cuando terminé el secundario. Yo terminé en Juan 23. Y bueno, primeramente fui a la facultad, estudié Ciencias Económicas, después entré para estudiar como sacerdote y después los destinos que tuve como sacerdote, Trenquelauque en unos poquitos años, 2 años y medio, colaborando con otros sacerdotes, después tuve 20 años en Bragado, últimamente unos 5 años en Los Toldos y finalmente acá, que bueno, no pensaba que iba a volver a Los Pagos. Así que todo el tema de adaptación es mucho más fácil porque al menos los apellidos me resultan conocidos. Claro que ahora ya no te puedo decir, te conozco a vos, tengo que preguntar el nombre de tu abuelo, entonces para decir, sos nieto de fulanito de tal. ¿Y cómo fue el regreso? ¿Cómo fueron las primeras sensaciones? Encontradas porque, por un lado, contento porque me reencontraba con muchísima gente que hacía muchos años que no veía o que veía de una manera muy esporádica. Y por otro lado también un gran desafío porque no es lo mismo estar trabajando en tu lugar, digamos, de origen, que estar trabajando en una comunidad nueva. Claro. Eso de que dicen nadie es profeta en su tierra, bueno, uno también tiene miedo de que realmente sea cierto. Pero no, me sentí muy cómodo, por supuesto, desde un principio y caminando en un territorio conocido. Bien. Bueno, ¿cuáles son las actividades que se están realizando hoy? Seguramente ya con esto de la Navidad, de la fiesta y demás, debe haber mucha actividad ahora en la parroquia. Es una constante. Uno termina una cosa y cree que dice, bueno, ya con esto estoy redondeando y terminando la actividad del año. Y surge otra. Y cuando llegás a esa otra y la cumplís, decías, bueno, ya ahora, a partir de ahora viene el descanso. Y viene otra. Por ejemplo, esto del reloj, que después, bueno, ya tenemos posibilidad de hablar, es algo que, bueno, nos cayó como, no sé si del cielo, pero de arriba sí. Porque no fue una iniciativa que tuvimos desde la parroquia, sino una iniciativa que vinieron desde afuera, de gente que no pertenece a la parroquia, porque estaba preocupada porque un reloj como es el reloj de la torre de la parroquia o del templo parroquial, donde tiene tanto valor histórico, cultural, afectivo también, y que hace tanto que está sin funcionar, bueno, querían que comenzara a funcionar. Después ya José lo seguro que va a contar todas las instituciones que están abocadas a esto. Entonces esto es un extra que estamos haciendo, pero últimamente, bueno, hemos tenido ya las primeras comuniones y confirmaciones, que es la actividad más fuerte dentro de una parroquia, más allá de lo que a diario se va presentando. Y también el tema de los pueblos que nos lleva mucho tiempo, me lleva mucho tiempo, porque son localidades, sobre todo las del sur, calles de tierra, a veces estar mirando el tiempo a ver si se puede llegar o no, comunidades muy alejadas vos calculás que Hortensia, Ordoqui, tenés que hablar de 50 kilómetros por tierra. Las del norte ahora están más conectadas porque incluso me toca también colaborar o atender Quiroga, que es partido de 9 de julio, y Martínez de Oz, que es partido de Lincoln. Pero bueno, igual uno también se las busca si no las tiene, porque empezamos a atender también la capilla del paraje de la Sofía, que hacía años que no funcionaba, no se celebraba misa, no funcionaba la capilla como tal. Y bueno, si bien el pueblo que fue pujante en su momento, la Sofía ahora quedó convertido en un paraje, asimismo creo que también se merece que al menos, no sé si todos los meses, pero que con cierta frecuencia haya celebración, sobre todo para recuperar esas raíces de gente que ha aportado tiempo, talentos, bienes para levantar esa capilla, que se han celebrado sacramentos y que de pronto termine entre las malezas, tampoco es justo, ¿no? Bien, y con tanta actividad, ¿cómo es después que termina la actividad para el padre Horacio? ¿Sale a caminar, bicicleta, deporte? Deporte no hice jamás. Soy lo más fiaca que hay. Mi distracción tiene mucho que ver por ahí con la lectura.
Entonces eso me desenchufa mucho. Caminar, bueno, para colmo de la caminata la tuve que suprimir porque cuando llegué acá a los poquitos meses me esguincé y estuve para recuperarme no sé cuántos meses, así que andaba con muleta, pero igual andaba. Me movía igual, o a veces me llevaban, tenía que recurrir a alguien que me manejara, pero después cuando pude manejar ya me movía. Y sí, uno disfruto mucho de la soledad cuando termina el día porque es muy intenso y continuamente estoy con gente todo el día. Entonces cuando a veces, ay padre, el pobre padre se queda solo, y uno por dentro dice, no sabe en este momentito cómo estoy disfrutando de esta soledad, pero en el buen sentido. También disfruto cuando estoy con la gente, pero necesitas de esos espacios también, ¿no? En la casa yo vivo solo, pero tengo a media cuadra a mi hermana, a mi cuñado, así que bueno... Nos vemos, sí, pero es gracioso porque la gente por ahí cree que nos vemos cada rato y a veces pasan 2 o 3 días y estando a media cuadra y no nos vemos. José Lo, ahora sí, vamos a meternos en este proyecto lindo que es recuperar el reloj de la parroquia. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo fue la última vez que funcionaba o si tenés datos y demás? Mira, estadísticamente puede haber algo de 20 y pico, 30 años más o menos, ¿no, padre? Sí, no sé si llega a los 30, pero 20 y pico. 20 y pico años, que dejó de funcionar. Obviamente era una maquinaria muy antigua, funcionaba con contrapesos, ¿viste? O sea, se tenía que dar manija para levantar las pesas y iba bajando de acuerdo, tenía todo un sincronismo que es el que hacía funcionar eso. Bueno, después dejó de funcionar y nada, se fue medio como apagándose, solamente si funcionan las campanas para llamado de misa o algún sepelio que hay. Eso sí funciona porque es manual, lo tiene que hacer una persona. Bueno, pero con esta iniciativa que llegó de gente de afuera, como decía el padre... ¿Cómo llegó la iniciativa? ¿A quién se le ocurrió? Y gente... vecinos de tanto pasar y verlo, de tanto pasar trajeron una propuesta al padre y bueno y ese mismo vecino se sumó con otro y se empezaron a hablar y esto y el otro y bueno y se armó una movida donde también después se sumaron instituciones intermedias como es la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio, el Centro Industrial, el Club de Leones, los bomberos y bueno, todos ellos con un representante también se está llevando adelante toda esta puesta en marcha del reloj que bueno, es muy 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 lindo que empiece a funcionar de vuelta esto. ¿En qué etapa están? En las etapas, la verdad que por ahí el padre te lo puede contar porque nosotros veníamos con un proyecto para Navidad, por ahí que se terminara. Pero bueno, es como que se adelantó todo, ¿viste? Lo llamaron al padre un día y... Claro, de pronto lo que pensábamos que era para Navidad y que teníamos tiempo para ir recaudando al menos para la primera cuota, porque se había firmado un contrato para pagar la totalidad de la obra en 5 cuotas, fijas, en pesos, sin interés. Pero bueno, ya la primera cuota se nos hacía cuesta arriba. Porque en realidad empezamos de cero. Claro. Entonces, pero de pronto llamó el jueves pasado, fue. Sí, porque sí. El tiempo nos está pasando por arriba. Dice, no, vamos a ir este lunes próximo. ¿El 11? Pregunté yo, todavía pensando que era el 18. No, el 11. Y digo, ¿y cuándo estaría aproximadamente terminada la obra? Como para... Dice, no, el jueves o viernes se la entregamos. Ah, bueno. Entonces ahí nos agarró, no sé si la desesperación, apuro, cómo llamarlo, o la inconsciencia nos protegió de Exacto. tal manera que, bueno, empezamos a tocar puertas, a mandar WhatsApp, a buscar a conocidos para que se sumen y contagiar el entusiasmo que nosotros traíamos en este grupo, que es incipiente, porque hoy nos preguntaban en un medio, ¿cada cuánto se reúnen? Y si nos reunimos por primera vez hará 15 días, más no. Y el reloj ya está, ahora están probando las campanas. ¿Tienen pensado hacer como una pequeña inauguración, una presentación o no se habló nada de eso? Sí, o sea, se va a hacer una bendición, el padre va a hacer una bendición para ese día, o sea, por ahí, lo que pasa es que por ahí va a empezar a funcionar antes, por ahí del día de que se haga la bendición, pero... Más allá, obviamente que el reloj es para que esté funcionando en las 24 horas y que la gente pueda ver la hora y demás. ¿Qué otra función va a cumplir el reloj? Bueno, lo que tiene el reloj que es moderno, si se corta la luz se activa automáticamente tras un GPS que tiene, que es satelital, y se pone la hora oficial. Siempre va a dar la hora oficial el reloj.
tiene distintas llamadas. Por ejemplo, la hora va a tocar, las 12 va a tocar 12 campanadas, la 12:30 va a tocar una sola campanada y así sucesivamente. Y para misa y eso, para avisar también. También es todo electrónico. Y se programan. Vos querés programar todas las misas de la semana o del mes y ya están todas programadas. Y toca solo. Bien. Te olvidás de eso. Padre, y por otro lado decía las 24 horas. Sí, el reloj va a funcionar las 24 horas, pero para tranquilidad de los vecinos, a una determinada hora de la noche se van a cortar el sistema de campana y se va a reiniciar al otro día a las 8 de la mañana. Bien. Por tema de ruidos molestos. Hay otros ruidos molestos, sí, convengamos. Mucho más molestos. Nosotros no queremos sumarnos a esos ruidos molestos. Padre, le iba a preguntar, teniendo en cuenta que ha pasado por muchas parroquias, ¿es característico tener un reloj de eso o tal vez es una característica de acá, de la parroquia de acá? Bueno, en la parroquia de Bragado, donde estuve 20 años, casualmente esta misma empresa colocó un reloj hace 15 años. No con las características de este reloj como te estaba describiendo Joselo, porque bueno, hace 15 años atrás no estaba esta tecnología, pero sí sigue funcionando y muy bien. Y no es que llamamos a ellos porque yo los conocía, no, esa es otra coincidencia o casualidad o cosas de la providencia, porque como estábamos abocados a ver qué hacíamos con el reloj, si se recuperaba o no, pasan ellos un día que venían de no sé dónde, de Roque Pérez o por ahí, que habían puesto un reloj, y pasaron por acá porque vieron la torre que tenía un reloj y que no estaba funcionando, y se encontraron conmigo, y que iban para Pellegrini para poner en funcionamiento el reloj de la municipalidad. Así que es la misma empresa que puso en Bragado. Y cuando en la parroquia, la primera que estuve, que fue Trenquelauquen, tiene un reloj así, como con estas características, y muy bien, que toca el Ángelus al mediodía también, que se pueden programar melodías, que también se puede programar. Incluso quien sabe música y puede captar las notas de las 4 campanas, puede improvisar ahí alguna melodía también. Bien. ¿Sorprendió esta iniciativa que tuvo mismo la gente de la ciudad para poder recuperar algo tan importante como es el reloj de la parroquia? En general, uno por ahí se entera de los buenos comentarios, de los otros no sé, pero es muchísima la gente que se ha acercado con alguna donación, que ha manifestado la alegría de recuperar el reloj. Lo he escuchado en algunos medios, o lo he leído, o lo he escuchado en algunos medios también. Puede que haya gente que a lo mejor esté pensando que en la situación que se está viviendo meterse en esto, y sí, también, y es respetable que tenga esa opinión, pero bueno, ante tanta respuesta o tamaña respuesta de la gente y cómo se fueron sumando las instituciones y demás, creíamos que teníamos que seguir adelante, más allá de la opinión por ahí negativa que, insisto, no escuché, pero no quiero decir que no la haya, no lo sé, seguir adelante. Vos fijate que para los argentinos que tenemos más años que el que tenés vos, lo que tenés vos, si tiempos fáciles nunca hubo. Entonces, si esperamos a que haya tiempos fáciles para hacer una obra, estamos listos. Claro. José, te iba a preguntar, porque bueno, sos colaborador de la parroquia ya desde hace mucho tiempo, bueno, también la sensación de que venga gente también a querer colaborar. ¿Y qué otra cosa se tendría que hacer en la parroquia o qué otra actividad se tiene pensada? Porque bueno, seguramente ahora van a empezar a surgir algunas cosas para seguirla modificando. Sí, o sea, para modificar y para seguir arreglando la parroquia tiene muchas cosas, tema de techo también, hay que hacer inversión, por eso bueno, ojalá que esto quede y por ahí podamos seguir haciendo y molestando a la gente, pidiéndole colaboración. Te quiero aclarar también que quien quiera donar, lo pueden hacer a través de, tenemos una cuenta en el Banco Provincia y hay ahí un alias que pueden depositar directamente. El alias es muy sencillo, muy simple, todo en mayúscula, es parroquia.casares. Bien. Con ese alias, el que quiera donar para llevar a cabo todo porque necesitamos la colaboración de la comunidad de Casares y también del interior, que todo el interior es importante que se sume a este proyecto, porque Casares somos todos. Casares somos todos los vecinos del interior del partido y que todo el mundo diga, bueno, yo participé con 1 minuto, con media hora, con 1 hora, llamémosle de una forma u otra. Todo el mundo es partícipe de ese reloj, o sea, que quede en su corazón ese recuerdo de haber colaborado en esta gran obra que estamos llevando a cabo. ¿Este reloj cada cuánto va a tener mantenimiento y demás? ¿Eso se va a ocupar la misma empresa?
Por lo pronto, la empresa nos ha dado una garantía de 2 años. Claro. Pero de todas maneras eso no quita que después, ante cualquier ajuste que haya que hacer, bueno, obviamente tendremos que recurrir a ellos. Aunque en Bragado después hubo una persona que empezó a conocer el funcionamiento y para las cosas mínimas iba la persona de Bragado. Porque, bueno, por cuestiones de costo, a lo mejor uno no entiende y es una tontera y va el técnico y lo arregla. Y ahora que, a propósito de esto que le preguntabas a Joselo, yo fui muy claro cuando tuvimos la primera reunión y me vinieron con la propuesta que hay otras prioridades que yo no sé si hubiese dependido de mí si me metía en esto del reloj, porque cuando llueve entra mucha agua al templo, porque hay tejas rotas, porque eso hay que repararlo, la iluminación no es la mejor, porque en su momento pusieron muy buena iluminación, pero con el paso del tiempo se ha estropeado y hay algunas luminarias que no funcionan, pero no solamente por cambiar la lámpara, sino otros problemas más serios. Entonces, por haber, hay siempre un montón de cosas, prioridades en la parroquia, porque, y sobre todo un edificio antiguo, emblemático como es el templo, lo tenés que mantener de una manera en condiciones buenas. ¿Por qué? Porque la gente que visita Casares, profese la religión que profese, entra al templo. De hecho, cuando han venido contingentes de la sociedad, a la sociedad israelita, que han tenido encuentros, hace poco vino un rabino, fueron todos al templo. Yo no conozco muchos templos, pero cuando entras es linda la iglesia de Casares. Muy armónica, se mantiene tal cual como el año 47 cuando se inauguró, no se le hizo ninguna modificación, cosa que no ha pasado con las iglesias de ciudades vecinas, todas han sufrido alguna modificación. Y también es digno de destacar que, a lo que dice el padre, es la única, Carlos Casares, mejor dicho, es el único lugar donde se mantienen las 3 banderas de las 3 colectividades, tanto en la plaza como en la parroquia. Cuando vino Barenboim fue una de lo que más le llamó la atención el haber entrado a la parroquia y ver las 3 banderas ahí en el altar. Padre, estamos llegando, a fin de año, una época complicada, estamos viviendo días y años complicados. Bueno, ¿cómo se termina el año? ¿Cómo se termina el año? Bueno, yo creo que la gente al terminar el año siempre hace un balance en lo familiar, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal también. Y bueno, hay un montón de encuentros, de sensaciones, hay cosas positivas, cosas efectivamente como un balance propiamente, cosas positivas, cosas negativas. Pero bueno, yo creo que lo que nos tiene que ayudar, yo lo hablo como hombre de fe, ¿no? Y me dirijo también a quienes profesan algún credo. Creo que tenemos que recuperar la parte religiosa también, no para evadirnos, sino para iluminar la parte terrenal que, tan castigada está. Nosotros por ahí, muy típico nuestro, vemos solamente los problemas que nosotros tenemos que atravesar, pero viendo un poquito hacia el costado y los lugares tantísimos de países que están sufriendo el flagelo de la guerra, por ejemplo, o otros países que están sufriendo el flagelo de situaciones climáticas adversas y demás, lo nuestro siempre estamos saliendo de una y metiendo en otra, pero son crisis económicas. Dejando de lado el tema de la pandemia, que fue terrible para todo el mundo, ¿no? Eso ya fue algo muy excepcional. Pero digo, como hombres y mujeres de fe, se acerca la Navidad y qué mejor que darle el verdadero sentido que tiene la Navidad, es decir, recordamos, celebramos, actualizamos el nacimiento de Cristo, porque a veces cuando lo limitamos a un encuentro familiar nada más, entonces está, por ejemplo, el dolor o lo negativo de una silla vacía porque un familiar partió. Claro. Si lo limitamos a una parte festiva, no siempre se puede servir una buena mesa o intercambiar un buen regalo. Es decir, o cuando los reducimos solamente a algo social. En cambio, cuando le demos un verdadero sentido, que es el religioso, porque eso no lo podemos negar, es el nacimiento de Cristo y que marcó y dividió la historia en 2, antes y después de Cristo, entonces después todo lo demás lo empezamos a relativizar. No estoy diciendo con esto que esté mal servir una buena mesa o intercambiar regalos o que nos encontremos en familia, pero cuidado, porque a veces desvirtuamos, lo hacemos de contenido y por eso esa sensación a veces amarga o de tristeza que queda después de una fiesta, porque comimos bien, a lo mejor sí, tuvimos la suerte de hacerlo, pasamos en familia, pero ¿y después qué? Bien. Y el qué, descubrir el verdadero sentido que tiene la Navidad, ¿no? En una época, yo me acuerdo cuando iba a la iglesia, que se hacía para la Navidad el árbol solidario, donde, había un árbol de Navidad y se ponía cantidad de familias para ayudarlo para el que no tenía.
¿Se sigue haciendo? ¿Se pensó? ¿Eso se dejó de hacer? Hubo una pequeña modificación, no sé si querés hablar vos. No. Yo copé ahora el micrófono. Hay una pequeña modificación porque, claro, también haciendo un sondeo entre la gente que ayudaba, estamos en una situación donde no es tan fácil pedirle a una familia que arme una cena para otra familia. Claro. Por los costos, obviamente, de los alimentos. Entonces, lo que se hizo fue, y además, otra cosa, a eso se suma que son 50 familias que ayudan a 50 familias, pero siempre es parcial la ayuda de parte de la comunidad, y la comunidad son más que esas 50 personas. Me refiero a la comunidad, a la parte activa, a los que participan de las celebraciones. No digo que no haya católicos fuera de ese ámbito, lo hay también. Entonces, ¿qué se hizo? Se suspendió lo de la cena, de preparar una cena, se armó el arbolito y se les pide que lleven un artículo navideño, que puede ser un pan dulce, turrón, mantecol, no sé, garrapiñada, y que está al alcance de todos. No podrás llevar una cena para alguien, pero podés llevar un pan dulce o podés llevar un turrón. Entonces, después la gente de Cáritas arma una bolsa navideña y se le entrega a las familias que son asistidas de Cáritas. Bien. Sobre todo las que más necesitan. Entonces, un esfuerzo de todos, de toda la comunidad, y se puede llegar a más familias también. Siempre, creo que Casares en eso siempre, cuando hay que ser solidario, se lo es, y más con lo que más necesitan. Sí, y la pregunta esta que vos hiciste, es muchísima la gente que la ha preguntado, no solo en los medios, cuando han hecho reportajes, sino que va a la parroquia y pregunta, ¿y cómo no se hace? ¿En qué podemos ayudar? Sin necesidad de ir a tocarles timbre, bien, como decimos comúnmente. José, la última también, un balance de lo que fue el año, y bueno, y aquella persona que se quiera ayudar, que se quiera acercar a ayudar, a colaborar con la parroquia, en lo que sea, ¿cómo puede hacer? No, bueno, siempre con este balance, con este último momento, verdaderamente es importante que el que quiera donar y se quiera acercar a Cáritas se acerque. Todo siempre están las puertas abiertas porque la necesidad está presente. Y bueno, de una u otra manera siempre es un poquito el pase del trampolín de llegar a esta gente y poder acompañarlas en todos los sentidos. Padre, ahora sí, la última va a terminar, el mensaje para el 2024. Bueno, nos despedimos el 2023 con una gran misión que se va a realizar a partir del 26 de diciembre, al otro día de Navidad, donde van a venir 180, 200 aproximadamente jóvenes universitarios, acompañados de 5 sacerdotes, y que van a hacer un trabajo misionero en 4 centros de acá de la ciudad, más Smith y Moctezuma. Así que lo despedimos al año y lo recibimos con este trabajo, porque es un trabajo misionero que va a ser del 26, como te decía, hasta el 4 de enero. Bien. Así que bueno, después de eso tendremos unos días no de vacaciones, porque siempre sigue la actividad en la parroquia y nunca se corta, pero enero y febrero sí disminuyen las actividades. Y bueno, después se verá, porque también hay que seguir organizando grupos y reestructurando algunas actividades de la parroquia, pero bueno, siempre tratando arrancar lo mejor de lo que se determina siempre, como se dice. Claro, sí, proyectos y esperanzas e ilusiones hay muchas, porque tenemos como un libro con las páginas en blanco y hay que escribirlo. El tema es después cómo lo escribís o qué pones en ese libro. Pero bueno, eso también hay que descubrir, que cuando se trata de una parroquia no es solamente lo que el cura puede estar pensando o deseando o imaginándose, sino sentarnos y entre todos planificar el año, ¿no? Si yo te dijera, bueno, vamos a hacer tal y tal y tal cosa, bueno, lo estaría haciendo por mi cuenta y no teniendo en cuenta la opinión y lo que pueden aportar el resto de los que integran la comunidad. Bien. Padre, gracias, José Lo, muchísimas gracias y felicitaciones por esta gran obra que están haciendo con el reloj de la iglesia. Bueno, gracias a vos que nos diste este espacio. Muy bien, pasaba el padre Horacio y también José Lo Bartomioli para contar sobre el proyecto que se está dando sobre la restauración del reloj de la iglesia. Sí, ya sé, está súper entretenido. Pero tenemos que vender. Quédate, porque hay más cosas interesantes. Ya volvemos.